Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión que tenemos esta tarde en el Campus Internacional de Ciberseguridad y en el que tenemos el placer de que nos acompañen dos buenos amigos como son Sergio de los Santos y Vicente Aguilera para pasar pues un ratillo de esta tarde de julio que ante no tener un plan mejor pues yo creo que no es mala idea. Aquí en Valladolid, donde estamos nosotros, está el día muy nublado, así que yo creo que para pasar un ratillo y charlar con gente que sabe mucho del mundo de la ciberseguridad en España, pues no hay mejor forma de pasar la tarde. Simplemente agradecerles el rato que sacan para estar con nosotros, porque la agenda la tienen bastante ocupada y más en estas fechas ya en la que deberíamos estar pensando en las vacaciones y en la piscina. Y en ese sentido, pues muy agradecidos a los dos. Y bueno, buscando un poco la temática, porque desde el campus, pues ya sabéis que de forma periódica vamos haciendo pues este tipo de sesiones en las que en unas ocasiones pues invitamos a más y en otras a menos, pero buscamos pues charlar un poco sobre temas de actualidad en el mundo de la ciberseguridad. Pues esta vez le dábamos un poco vueltas a la temática, ¿no? Por no repetirnos en la inmensidad de eventos que tenemos online en estos últimos meses, sobre todo desde la pandemia. Y bueno, pues decidimos darle el título que ya conocéis, el de mitos y realidades, ¿no? en el mundo de la ciberseguridad, porque es verdad que se habla mucho sobre esta temática, pero luego ya no sabemos muy bien si lo que nos cuentan es verdad, es mentira o es una mezcla de todo, ¿no? Y en ese sentido, pues quise invitar a Vicente y a Sergio para ver si entre todos conseguíamos aclarar un poco todas estas cosas. Y bueno, en este sentido, yo creo que lo primero es definir qué es eso de la ciberseguridad, ¿no? Porque es verdad que los que ya tenemos una edad, como los que estamos aquí en esta mesa de panelistas, ya tenemos muchos años los tres, aunque nos conservemos muy bien, pues tenemos una perspectiva un poco distinta a la que puede tener alguien que se dedica a esto pues desde estos últimos años, ¿no? Y claro, es verdad que antes entendíamos esa ciberseguridad, lo hemos comentado en alguna otra charla con ellos mismos, pues que no dejaba de ser, pues eso, una disciplina que se integraba dentro del ámbito de la seguridad de la información, que se encargaba quizás más de la parte digital, de la parte ciber, pero que realmente pues hasta hace poco más de 12, 15 años pues prácticamente no se hablaba del término de ciberseguridad, ¿no? Y en ese sentido, claro, hoy día se entiende de otra forma, ¿no? Yo creo que ya estamos hablando de una especie de ecosistema de disciplinas que se integran, que tienen independencia propia, pero que por otro lado pues funcionan todas de una forma bastante conectada, también dentro del entorno del ámbito de la seguridad de la información. Y en ese sentido, la pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo veis un poco la evolución del concepto de ciberseguridad, ¿no? Desde el ámbito de la ciberseguridad, desde que empezasteis vosotros hasta el momento actual, ¿no? Es así, es un poco como yo os lo planteo. Empezó siendo un todo, que era la ciberseguridad, y estos últimos años ya han ido surgiendo muchas disciplinas en las que luego además, pues precisamente vosotros sois especialistas en algunas de ellas. ¿O cómo lo veis? Y luego, sobre todo, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, la ciberseguridad en los próximos años, esta década, no sin ir mucho más allá, ¿tiene toda la pinta de que va a seguir en ese proceso de especialización o tenéis la impresión de que el camino es otro? Me da igual uno que otro. Que el que menos vergüenza tenga que empiece. Yo, pues mira, aprovechando que Vicente está en mute. Pues mira, he arrancado, pero estaba en mute, sí, me has pillado. Pues si quieres cuento yo un poco esa visión que decía Juanjo de cómo se ha especializado y a dónde va. Yo siempre he dicho que cuando yo empecé a trabajar esto se llamaba seguridad informática.
así, en general. Lo de ciber es cierto que empezó hacia 2010 o por ahí, a mí me sonaba raro. Y, y a partir de ahí aparecieron nuevas disciplinas. Lo que era la seguridad informática se restringía mucho al mundo de lo muy técnico, de la parte diría yo, del exploiting básicamente y asegurar sistemas también. No estaba muy madura la industria. Y ahora efectivamente hay un montón de especialidades donde te puedes especializar. De hecho, me llama la atención como hace eso, pues 20 años nadie hablaba de esto y te tomaba un poco por loco. Y ahora puedes ver a muchísima gente sin base técnica, a su vez hablando perfectamente de soluciones del mercado o de políticas o de procesos o de gestión o de planes de seguridad o de planes directores o de estrategias de seguridad, porque está tan madura la industria que hay perfectamente un montón de estratos de posibilidades de ir desde lo más bajo, que es lo puramente técnico, hasta lo más alto, que puede ser lo más estratégico o lo más pegado incluso a la parte comercial, donde gente es experta en ciberseguridad, pero puede serlo en la integración de sistemas que se comercializan. Y una de ellas pueden ser, y entre toda esa gama, pues puede estar efectivamente, los que reversean, los que comunican ciberseguridad, los que se dedican a la parte de inteligencia, los que se dedican a la parte de threat hunting, los que se dedican a Blue Team, a Red Team, hay un montón. ¿Y dónde irá esto? Pues efectivamente a cubrir de forma mucho más especializada cada una de esas partes en el tiempo y quizás surjan nuevas. Yo, justo y para no repetirme, pues estoy en línea. De hecho, iba a comentar diciendo lo mismo. Había empezado, estaba en mute, estaba diciendo, yo cuando empecé hace 20 años, ciber no existía, ¿no? Esto no vino mucho después, ¿no? Y efectivamente era seguridad, nos dedicamos a seguridad informática, ¿no? Eh, y, y claro, habría que ver un poco quizás para ver, en relación a lo que, ya digo, para no repetirme con Sergio y un poco al hilo de lo que comentabas, ¿no? De Juanjo, de pues, seguridad como un ecosistema, ¿no? Un conjunto ya de disciplinas que forman parte de ese cajón, ¿no? Y que todas ayudan de alguna manera, pues contribuyen a mejorar el nivel de seguridad. Yo iría un poco a la primera definición de ciberseguridad, ¿no? Que a lo mejor podríamos definirlo en cuanto al conjunto pues, de técnicas, ¿no? Y de actuaciones que van orientadas pues, a proteger activos de información, ¿no? Activos de información que los entenderíamos como pues, conocimiento o datos que posee una organización, datos con valor para la empresa. Proteger esos activos gestionando las amenazas, ¿no? Las amenazas que puedan sufrir pues, esa información y los sistemas que lo soportan. Y cuando hablamos de gestionar las amenazas, ahí, claro, ya entraría todo un abanico ahí, ¿no? Comentaba Sergio el tema de la ciberinteligencia. Por ejemplo, la ciberinteligencia lo que haría sería adquirir datos, ¿no? Procesarlos, analizarlos, con el fin de ayudar a la prevención, ¿no? De identificar pues, amenazas en este caso, de identificar posibles ataques, ¿no? De tal forma que nos sirva también para, bueno, pues para informar, para tomar decisiones que ayuden y contribuyen a esa mejora, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos diseñar incluso pues, estrategias o aprender de errores pasados, ¿no? Y al final todo esto contribuye. Todo esto, ya digo, estamos hablando de datos, ¿no? Que son el valor de la empresa, pero los datos han ido creciendo pues, ya no exponencialmente, ¿no? De hecho, en los últimos años generamos más datos que en toda nuestra historia, ¿no? Y por lo tanto, los datos son básicos, ¿no? Y ahora ya los datos, y un poco seguido con la siguiente pregunta, ¿no? De la evolución. Si hablamos de proteger los activos, de proteger los datos,
la evolución pues dependerá de cómo evolucione también la tecnología, ¿no? De dónde almacenemos esos datos, de cómo se comuniquen y cómo sean accedidos, ¿no? Y todo eso porque, claro, al final tendremos que protegerlo y de ahí surgirán, pues seguramente, apuntaba Sergio, pues nuevas disciplinas. De hecho, cada vez más pues integramos lo que es el mundo digital con el mundo físico, ¿no? Y lo vemos con el tema de tecnología de IoT o la tecnología ponible, ¿no? Pues esto creo que va a ir expandiendo porque al final nos vamos a convertir todos pues, en emisores y receptores de información y todo esto pues habrá que protegerlo, ¿no? Ya no solo por proteger los datos de datos financieros, por ejemplo, datos personales, sino que es que al final nuestras vidas van a estar en riesgo, ¿no? Vamos a tener que proteger no solo la integridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sino de nuestra propia integridad física. De hecho, ya ocurre, ¿no? Si alguien manipula un avión o una infraestructura crítica, pues pueden inundar un pueblo o hacer que se estalle un avión, ¿no? Pero esto, llevado ya al extremo en el futuro, pues va a ir, creo, más en esa tendencia, ¿no? Desde vamos a tener chips implantados o cualquier otra cosa que se esté comunicando y que de alguna manera va a influir en nosotros o alguien va a ser capaz de alterarlo, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado muchísimo en el pasado de estos 20 años atrás, cuando ni siquiera existía ciber, yo creo que no podemos ni imaginar lo que serán a 10 años vista, ¿no? Coincido con los dos plenamente, ¿no? Al final es un poco a nuevas necesidades, pues hay que atender nuevos riesgos que hay que controlar y eso pues va ocasionando el que aparezcan nuevas disciplinas alrededor de esta ciberseguridad que por otro lado, pues insisto, en estos últimos años se ha visto como hay pues un grupo de esas disciplinas que antes se entendían como una parte de la ciberseguridad que han adquirido un poco pues, esa fuerza para ser prácticamente pues, un área de estudio completamente nueva, ¿no? Y claro, eso acaba afectando al profesional, ¿no? Es decir, esa especialización afecta al profesional porque necesita especializarse, ¿no? Eso no cabe la menor duda, ¿no? Y yo eso lo veo como una oportunidad realmente, ¿no? Porque si siempre fuera todo igual, pues bueno, los que están seguirían estando probablemente y a los que no estuvieran pues les costaría entrar en el mercado laboral, ¿no? Sin embargo, el que haya pues cada vez con menos tiempo pues nuevas disciplinas que tengan la necesidad de incorporar profesionales, pues, pues acaba siendo una oportunidad para todos, ¿no? Pero claro, esto luego hay que verlo un poco desde las dos perspectivas, ¿no? Tanto de la perspectiva de la formación como desde la perspectiva laboral. Y en ese sentido, para los que nos seguís un poco con cierta frecuencia, pues ya sabéis que Sergio, por un lado, es director académico de los másteres de ciberseguridad que tenemos en el campus y del máster de análisis de malware y reversing, ya una especialización respecto a ese primer máster. Y Vicente, pues es precisamente el director académico del máster de ciberinteligencia que tenemos. Y claro, el problema que se vislumbra un poco es ese, ¿no? Es decir, si cada 3, 4, 5 años aparece algo nuevo, ¿cómo se forma esa gente que se dedica a la ciberseguridad? Además, con la premisa de que hay que hacerlo deprisa y no dejar pasar mucho tiempo, porque si no, va a llegar la siguiente y la siguiente y la siguiente y vas a tener que estar un poco siempre ahí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo veis? ¿Realmente es una oportunidad, que yo creo que lo es, o acaba siendo un hándicap para el profesional? El tener que estar en un reciclaje tan absolutamente constante que llega un momento que dice, bueno, esto no puede ser, o sea, no acabo nunca, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ahora que está mutado, Sergio. Sí, pues nada, le quito la palabra entonces. No, yo también lo veo como una oportunidad. Realmente nadie puede ser experto de todo, ¿no? Nadie somos expertos de todo, ni llegamos a ser expertos de nada, creo yo, porque por esa misma razón, ¿no? Porque todo evoluciona y requiere esa disponibilidad y esa formación continua, ese aprendizaje continuo que bueno, ya
los que también vamos teniendo más edad, pues cada vez es más difícil, ¿no? Por eso también quizás es más importante también aprovechar el tiempo cuando eres más joven y dispones de más, de más tiempo, ¿no? También para ello. Pero sí que es cierto, como digo, que al final te tienes que acabar especializando. Está bien tener una visión global de todo porque te ayuda a situarte, ¿no? Y muchas veces también son preguntas que nos hacen también, ¿no? A veces gente ya no solo desde que se incorpora o trabaja con nosotros, sino también desde fuera, ¿no? ¿A quién me puedo dedicar o qué puedo hacer o hacia dónde tirar o ahora qué hago? Voy saltando, probando todo. Bueno, yo creo que al final, eh, ya digo, no puedes intentar abarcarlo todo, ¿no? Pero si puedes, tienes opción de probar, si no tienes clara tu visión o cuál es tu futuro, porque al final tienes que hacer lo que realmente te guste. Al final se trata de eso, ¿no? Si tú estás a gusto con tu trabajo, va a repercutir en todos los sentidos. Pero bueno, si has probado diferentes opciones o tienes la oportunidad de probar diferentes opciones, pues está bien. Pero al final yo intentaría por focalizarme en alguna de ellas, ¿no? Aquella que más te llame la atención. Al final todas están relacionadas y de algún momento u otro vas a tener que adquirir conocimientos colaterales, pero yo soy más partidario pues, de seguir una línea, ¿no? Porque si no, y con lo que tú decías, ¿no? Al final van saliendo, no puedes estar hoy con esto, mañana con esto otro, que lo tendrás que ir adquiriendo, pero no podrás convertirte en ese experto, ¿no? Y si al final lo que pretendemos es de alguna manera, pues bueno, destacar o ser más competitivos en algún aspecto, pues nos tendremos que centrar, ¿no? De alguna manera. De nuevo estoy en mute. Sí, como decía Vicente, no es que tengas que estar reciclándote todo el tiempo y abarcando todas las especialidades. Normalmente encontrarás el camino y perdurarás en él un tiempo. No sé si cada 2, 3 años, pero sí que es cierto, cada poco aparece algún tipo de especialidad. Es bueno estar atento a esas especialidades porque cuando aparecen es el momento quizás de ser de los primeros. Eso sí, sí es una buena oportunidad de trabajo. Pero bueno, yo siempre digo que tienes que ser, hay dos estrategias, ser muy, muy bueno en una sola cosa o ser un poco bueno en todas. Tienes que ser muy bueno para abarcarlo todo muy bien, ¿no? Y eso hay muy pocos perfiles. Si lo eres, enhorabuena. Pero o te especializas mucho en una cosa y entonces tendrás demanda, o bien intentas saber un poquito de todo y serás pues como mucho, porque luego en el trabajo en el día a día, a no ser que seas el hombre orquesta de tu propia compañía tú solo, pues tendrás que desempeñar un perfil concreto. Y para ganar tiempo, como yo siempre digo, está o la formación por tu cuenta, que para mí es genial, estupendo, pero si quieres ir más rápido necesitas formación reglada y te ayuda a ordenar ideas y a avanzar de una manera más rápida. Tiene que haber una proporción, pero si quieres ir muy, muy rápido, formación reglada complementada con formación propia, siempre tú mismo tienes que experimentar y trabajar en eso. Y de la otra forma profundizarás mucho quizás, pero en un periodo de tiempo más largo. Y lo que decía es eso, ¿no? Que al final hay que verlo desde ambas perspectivas, ¿no? Tanto desde la perspectiva formativa, que luego también cuando entremos ya a hablar de esos mitos y esas realidades, porque ahora estamos todavía contextualizando un poco, pues hay que verlo también desde la perspectiva laboral, ¿no? Y claro, en este caso, además, el invitaros a los dos es porque tenéis dos perspectivas bastante distintas, ¿no? Uno desde una empresa macro, ¿no? Una gran consultora como es Sergio, que se dedican a todo, y otro como Vicente, que tiene ya una empresita mucho más centrada en un foco, ¿no? Más allá de que presten múltiples servicios de seguridad, pero sí muy centrados en el mundo de la ciberinteligencia. Y quería preguntaros, sin que tampoco os extendáis mucho, por un lado a Sergio, que nos hablara un poquitín de ese cambio que está ahora ocurriendo en Telefónica, ¿no? Cómo cambia de ese Eleven Paths a ese Telefónica Tech, ¿no? Que dices, bueno, cómo eso
es decir, acaba siendo una empresa global y que, ¿no? Si realmente llega a todos los clientes o eso realmente pues está más definido para esas grandes cuentas, esa banca, esos, ¿no? Y luego, Vicente, claro, cómo desde la perspectiva de una consultora más de nicho, un poquito más pequeña, aunque también tiene su entidad, ¿no? Madrid, Barcelona, Bogotá, si no recuerdo mal, y no sé si habéis salido hacia algún otro sitio, cómo no puedes abarcarlo todo, pues no tienes la entidad que tiene una Telefónica detrás, pero sí que vas a unos servicios mucho más concentrados, ¿no? Entonces, ahora mismo, Sergio, estáis en un proceso de revolución, ¿no? Ya no digo de cambio radical, pero sí, en ese sentido, pues mucha reorganización. ¿Eso cómo afecta a los servicios de ciberseguridad? Bueno, lo que ha pasado es que si en 2013, en este caso Telefónica, apostó por la ciberseguridad con una empresita más o menos pequeña, después se integró y luego ha vuelto a salir con una empresa mucho más grande y ambiciosa, donde además se ha unido el cloud, porque la visión, fijaos, y es curioso que bueno, se ha visto la ciberseguridad como algo totalmente transversal y se ha creado una compañía que ofrece servicios de ciberseguridad y cloud, pero que al final son una misma cosa. Estamos en plena transformación digital de un montón de compañías grandes y pequeñas, como todos sabemos, aceleradas por las circunstancias mundiales ahora, y la oportunidad está ahí para acompañar a los clientes en un viaje que es mucho más complicado que instalarte el Zoom o que ponerte el Teams o que darle un portátil a tus trabajadores. Todo eso que tiene que tener una mínima seguridad, un mínimo uso de cloud y demás, pues donde se pone el foco y efectivamente hacen falta profesionales de todo tipo, como decía, desde los expertos en los integradores o desde los más expertos en ciber o los más expertos en cloud. Y es una revolución en el sentido de que la verdad es que hay un montón de demanda. Hay un montón de demanda. Yo creo que es obvio, ¿no? Que la demanda de la digitalización completa que existe desde pymes a micropymes, pasando por corporaciones gigantescas, ¿no? Que se han dado cuenta que a lo mejor no es suficiente o que están en peligro lo que tenían. Y la evolución de ISEC Auditors, buscando también la especialización, ¿cómo lo habéis visto desde dentro, Vicente? Sí, a ver, nosotros comenzamos fundamos la empresa en el año 2001 y bueno, anteriormente, pues, por ejemplo, yo provenía pues, de otras consultoras donde había estado trabajando, ¿no? Pero sí que, bueno, pues a nivel profesional, pues fue ahí donde todos comenzamos en el sector de la seguridad, ¿no? Y tenemos una idea muy clara y es que buscábamos esa especialización, ¿no? En el año 2001, pues hablar de seguridad informática, pues bueno, era hablar un poco de algo que pocos entendían, ¿no? O pocos sabían ver el valor que podía haber detrás, ¿no? Y de hecho, bueno, pues por eso fue duro también los inicios, ¿no? El ir sembrando e ir creando esa cultura, ¿no? Porque ya digo, por aquel entonces, si ya ocurre ahora, por suerte, cada vez menos, ¿no? Pero por aquel entonces, pues era claramente más un gasto que no una inversión, incluso pues en determinados sectores donde ya tendría que haber sido pues algo crítico por aquel entonces, ¿no? Y ya digo, nacimos con la idea de ser, pues eso, hacer un trabajo, dedicarnos exclusivamente a la seguridad, no integrar sistemas ni simplemente hacer servicios, que por aquel entonces pues empezamos con el pentesting, básicamente pentesting de infraestructuras y de aplicaciones web, ¿no? Era lo que comenzamos y ofreciendo solo este tipo de servicios, ¿no? Orientado por aquel entonces pues mucho más a pyme, quizás al inicio, pero rápidamente vimos que teníamos que
evolucionar también pues, por cómo evolucionaba también el mercado y la tecnología, ¿no? Y tuvimos que ir, y las necesidades que tenían, ¿no? Las empresas, ¿no? Y tuvimos que ir pues, añadiendo nuevos servicios a ese portfolio, ¿no? que teníamos, que al principio, ya digo, era muy, muy limitado, ¿no? Y fuimos creciendo pues añadiendo servicios de consultoría, ya no tanto servicios de hacking ético como tal, sino añadiendo también pues otro tipo de servicios más de cumplimiento normativo y nivel pues desde normas a luego lo que sería, por ejemplo, y comentaba antes Sergio, ¿no? La importancia de ser ahí los primeros cuando detectas algo que parece que puede tener futuro, ¿no? Y, por ejemplo, ahí creo que fue en torno pues, el año 2006, 2007 aproximadamente, que surgió el tema de PCI, el estándar, bueno, PCI, esa entidad del PCI SSC, creado por esas entidades emisoras de tarjetas de crédito, con el objetivo de garantizar pues, la seguridad de los datos de tarjeta que todo el mundo utiliza, ¿no? Y ahí, bueno, pues fuimos pioneros ahí en introducirnos, por ejemplo, en esa línea de servicios. Tuvimos con mucho esfuerzo también con nosotros, porque bueno, pues implica una serie de costes para la empresa, pues a nivel de formación, de cuotas anuales, de personal certificado en diferentes certificaciones, en diferentes ámbitos, no solo a nivel europeo, a nivel mundial, para poder realizar este tipo de auditorías, ¿no? Pues ahí, bueno, pues también vimos esa oportunidad que crecimos mucho en el área de consultoría y ahí ya nos extendimos a Latinoamérica y bueno, abrimos oficina en Bogotá. Empezamos en Barcelona, luego fuimos a Madrid y luego a Bogotá, ¿no? Y fuimos añadiendo, yo digo, al final vas un poco viendo qué necesidades tienen, cuáles son esos requerimientos que van a venir o que van a ser necesarios, imprescindibles de hacer, e intentamos seguirlos, ¿no? Y ahí vino pues, posteriormente el tema de la ciberinteligencia como valor añadido también a todos los servicios que hacíamos, y creamos una unidad específica para ejecutar ese tipo de servicios, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues también le dimos un fuerte empuje para intentar llevarlo adelante. Y al final, pues un poco eso, ¿no? La verdad es que viendo el portfolio de servicios que tenemos ahora y el que teníamos cuando empezamos, pues hay una evolución tremenda, ¿no? Y podríamos ir viendo, pues, por los años y cómo han ido surgiendo, pues, esas nuevas necesidades, que una de ellas, y que también y somos también creo que bastante conocidos por ellos, es el tema de la formación. Nosotros apostamos desde el inicio, sí que es verdad que hacemos formación a medida, pues en temas de hacking, ¿no? Sobre todo, pero bueno, fuimos añadiendo esos servicios al catálogo, ya no solo formaciones a medida que seguimos haciendo a día de hoy, sino también pues formación pues más oficial en cuanto a pues ser profesores de determinadas certificaciones o colaborar con algunos másteres como en el campus internacional de ciberseguridad, ¿no? O sea que la evolución es necesaria como en la propia naturaleza, ¿no? Y conforme vamos avanzando y la tecnología avanza y las organizaciones cambian y tienen nuevas necesidades, pues hay que ir atendiéndolas y vemos un poco las perspectivas de ambas, ¿no? Como una empresa un poco más de nicho o una empresa un poquito más grande, ¿no? Como puede ser el área de seguridad de Telefónica. Y claro, una vez que hemos contextualizado un poco, claro, ahora viene ya un poco el grueso, ¿no? de la sesión de hoy, ¿no? Que es, pues eso, todos eso que oímos y que muchas veces, porque además es que se nos repite muchas veces como un mantra, ¿no? Ahí constantemente y realmente ya no sabes muy bien si es verdad o es mentira o no. Y vamos a ir un poco uno por uno, ¿no? Yo os cuento un poco lo que se oye y vosotros me contéis o me decís cómo lo veis, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros, y dejo el de la formación quizás para un poco más adelante, es ese de que faltan millones de profesionales, ¿no? Es decir, es que te pones a escucharlo, da igual en la literatura española o anglosajona, da lo mismo. Es decir, aquí hacen falta decenas o centenares de miles de profesionales
Si nos vamos a nivel global son millones, pero además es que ha sido históricamente así. Quiero decir que, y claro, si eso lo fiamos un poco a lo que hemos comentado antes, que la ciberseguridad evoluciona hacia una especialización en las disciplinas, claro, eso puede ser verdad, ¿no? Es decir, hace falta todo esto, ¿no? Pero en realidad, desde vuestras perspectivas en las empresas en las que estáis, ¿las necesidades de contratación son realmente tan elevadas como nos quieren vender? Porque luego la sensación que da es que esas ofertas, más allá de los portales que pueden tener pues estas grandes consultoras, brillan un poco por su ausencia, ¿no? Y esa es un poco ese primer mito, ¿no? Es decir, ¿eso es un mito o es una realidad? Es decir, ¿hacen falta tantos como dicen o en realidad es titular de noticia para engordar algo? ¿Eso cómo lo ves? Yo creo que sí hacen falta, pero no tantos. Y, o sea, digo porque yo he visto que hace falta más personas que hay en el mundo. O sea, ya en una escalada de locura de cada uno pone ahí, venga, pon 100.000 más. Bueno, a mí eso me parece un poquito exagerado. No hay más que darse una vuelta por los portales de trabajo. Si hacen, no me importa el número de los que hagan falta, hacen falta. Date una vuelta por cualquier portal de trabajo y verás que es necesario. El problema aquí, que es un tema que además es muy polémico, de si esto se rige por la ley de la oferta y la demanda, en el sentido de que si es cierto que hace falta tantas personas, entonces las que hay deberían estar infinitamente mejor pagadas porque son un recurso escaso. Eso crea una frustración y además es polémico porque luego a muchas de esas ofertas no están tan bien pagadas como deberían si hay tanta escasez de ese tipo de profesionales. Entonces, los profesionales se frustran y creen que deben irse a otros países o que no hay mucha carrera o que le han engañado, ¿no? Sinceramente es muy polémico. Yo personalmente creo que sí hace falta gente que hay que saber, que hay que ser muy bueno para empezar a, a tener sueldos que los que cada uno considere altos. Al menos en España, no vas a empezar con un puesto muy alto si no tienes un background bastante de mucho tiempo y además una especialización. Pero yo creo que sí se puede llegar sin irse a ningún sitio. Es más, sin irse de Málaga, que yo no me voy ni loco a ningún sitio y aquí estoy bastante contento. ¿Eso significa que soy muy bueno? Eso significa que llevo 20 años, ya debería, por pesado, ¿no? Luego está el problema de que en España sí es cierto que las compañías no sé si valoran convenientemente esa experiencia, esa ciberseguridad o ese conocimiento en ciberseguridad en concreto. Confunden y solapan a veces los puestos senior con los junior, en fin. Pero eso yo creo que forma parte de todos los gremios, ¿eh? Yo creo que pasa en todos los lados cuando alguien se frustra porque la titulación no va con lo que va a cobrar. Y te estoy hablando desde alguien de letras hasta un psicólogo que piensa siempre que o un mismo periodista, ¿no? Que acaba haciendo noticias que no. Es un problema endémico de España. Pero luego, idealmente, en un mundo donde quitemos esas pequeñas o grandes problemas que tenemos en España, sí que el conocimiento en un tema tan necesario y crítico como es ahora la ciberseguridad acaba pasando factura en el buen sentido, de que se puede hacer una carrera sólida, bien pagada, pero bueno, requiere un sacrificio y no esperes que el primer año, porque el primer año sin experiencia, te pongan de CISO en una compañía o vayas a ser el líder del Red Team. Lo dudo mucho. Sí, yo, sí, yo también creo que todos leímos las noticias en los medios, ¿no? Tantos millones en la Unión Europea.
no sé si necesitan, seguramente no se necesitarán tantos, ¿no? Hay cifras que efectivamente que me parecen demasiado elevadas. Pero la realidad es que realmente cuesta encontrar personal cuando necesitas contratar, ¿no? Y lo vemos cuando se abre un proceso de selección y buscamos personas. Llegan muchos currículums, ya para empezar ya ni fuera del sector, ¿no? Pero y de los pocos que llegan que serían del sector, pues generalmente tienen muy poca experiencia. Es decir, ocurren, yo creo que y los que hay, yo creo que un poco por esas, yo creo que muchas veces falsas expectativas que despiertan los medios, piensan que a lo mejor simplemente por llevar unos meses o porque tú creas que sabes de algo, ya puedes pedir una cantidad indecente, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no puedes querer pedir esto o hacer esto cuando es que ni siquiera lo has probado, lo has hecho nunca, ¿no? Y esto nos encontramos muchos casos de este tipo, ¿no? Entonces, que se frustre a alguien que a lo mejor está pidiendo algo que realmente no está asociado a su nivel, pues sería el caso que menos me preocupa, ¿no? Aquí generalizar pues siempre es complicado, ¿no? O es difícil. Nosotros en nuestra empresa creemos que valoramos los conocimientos de cada uno y de hecho formamos y ayudamos planificamos, tenemos un plan de formación dentro de la empresa para que cada persona se pueda formar y continuar también su crecimiento dentro de su especialidad, ¿no? Y eso de alguna manera, y bueno, y todo eso pues lo va a coste de la empresa, ¿no? Apoyamos también directamente esa formación, tanto para los que no lo tienen como para los que ya tienen y quieren profundizar o adquirir otros conocimientos, ¿no? Y como digo, sí que realmente, no sé si faltan tantos, pero sí que faltan, porque ya digo, o los que saben ya están por ahí y no se mueven, o se mueven poco, o ya exigen lo que realmente, pues, en muchos casos les toca por su experiencia, y el resto, pues, no parece que están entrando en el mercado, ¿no? Entonces hay como un gap ahí que sí que parece que hay que cubrir, ¿no? De alguna manera. Vale, la verdad es que me habéis pisado el mito 2, que era precisamente el de los sueldos bajos, ¿no? Porque es verdad que hay una corriente de influencers ahí de la ciberseguridad que no deja de repetir precisamente lo que comentabais, ¿no? Que los sueldos son muy bajos, que en realidad ese es el gran problema, que los profesionales actuales o futuros pues se desmotivan y bueno, pues acaban dejándolo incluso, ¿no? Yo creo que sobre todo es por la exigencia de formación continua. Es decir, que llega un momento que a tus horas de trabajo le tienes que dedicar todos los días una serie de tiempo, cada vez casi más, a seguir adaptándote, a seguir preparándote y quizás es ahí donde venga un poco el problema. Con lo cual, ese segundo le vamos a dejar ahí, ¿no? Los sueldos son muy bajos en el sector. Bueno, pues depende para quién, podríamos decir, ¿vale? Y sobre todo, Juanjo, también comparado con quién, porque muchas veces la comparación Estados Unidos-España es cierto que hay una enorme diferencia, pero bueno, es que no sé si si lo comparamos por países es difícil. Hay que establecer otras comparativas, ¿no? Para saber lo que se está diciendo. Pero, de nuevo, ¿son bajos comparados con qué? Claro, esa para mí es la gran pregunta. Comparado con la demanda en general, que se supone que existe, comparado con otro país, para el mismo gremio, comparado con otras profesiones. Hay que hacer una comparación. Sí, sí, yo me quedo un poco con la reflexión que has hecho antes de que es un mal endémico, ¿no? Es decir, ¿no? Los que ya te, Sí, sí. lo que digo, los que tenemos una perspectiva un poquito más amplia por la edad, pues vemos que esto ha pasado siempre en el mundo de la tecnología, pero que no es algo exclusivo de la tecnología. No es que nosotros cobremos menos que otros, sino que es que aquí realmente los sueldos no han sido especialmente altos nunca. Y es muy cultural. Aquí vemos a un programador como un pisateclas
y en Estados Unidos, pues un semidios. Mm. Y yo no, quiero decir, las compañías que lo ven como una herramienta para satisfacer una demanda y en otros países se ven como un semidios. Y además, de nuevo, dime qué profesión que incluya una carrera, una formación y cierta disciplina cree que está súper bien pagada. Que eso también en España. Porque yo encuentro pocos que digan, oye, para lo que hago, yo estoy súper bien pagado. Veo muy poquitos, ¿eh? De esos hay pocos, es verdad. Sí. Eso suponiendo que tengas la suerte de dedicarte profesionalmente a aquello que has estudiado. Porque Encima eso, correcto. hay Sí, muchos casos en los que muchos acaban, ¿no? Que han estudiado cualquier física o historia, cualquier otra Sí. cosa y han acabado en informática y en seguridad, ¿no? Además, mucha gente. Sí. Vale. Pues entonces, este mito lo dejamos ahí un poco de lado, pero metemos el tercero, que es que también lo habéis adelantado un poco, ¿no? Le adelantó Vicente cuando dice, bueno, es que hay un gap ahí, ¿no? Porque realmente cuesta encontrar a esa gente, ¿no? No sé si son muchos o pocos los que hacen falta, pero cuando hacen falta resulta que nos cuesta encontrarles, ¿no? Y claro, otra de las noticias que se oye mucho es que de todos esos profesionales que hacen falta, es que son profesionales que no están formados, ¿no? Es decir, faltan no sé cuántos profesionales que no están formados. Esa es la coletilla, ¿no? Y claro, si nos fijamos un poco en eso que comentábamos antes, de ese ecosistema que va surgiendo, claro, evidentemente, cuanto más novedosa es la especialización, pues más difícil es encontrar a esa gente formada, ¿no? Ni incluso a gente que sea capaz de formar a otros para ello, ¿no? Entonces, en realidad, el problema radica ahí en que la gente no está formada en esas especialidades. Bueno, lo veis un poco desde ahí, es decir, a lo mejor puede tener una base o no de más ciber, pero resulta que lo que nos falta es formar en esas especializaciones que están surgiendo, ¿no? En ese DevSecOps o en ese Red Team o en lo que sea, ¿no? En ese análisis de malware, cada una de esas especialidades. Quizás el problema está ahí en que no existe, no están formados. El que sí, y además, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del reversing, que requiere una actualización continua, yo mismo, por ejemplo, era capaz de reversear en 2007, 2008, 2009, hasta ya que empezaron los troyanos muy profesionales, yo más o menos podía defenderme. Ahora mismo tienen un nivel de empaquetamiento que me resulta muy complicado porque no me he reciclado en ese aspecto, no me he vuelto un reverse profesional. Es que tienes que ser un reverse profesional para seguir la pista, para poder ir a la carrera. Cuando digo reverse profesional es enfrentarte al mundo real todos los días con muestras reales. Yo eso podía hacerlo sin habiendo estudiado por mí mismo y sin dedicarme especialmente a eso, hacía muchas cosas, pero podía hacerlo hasta 2007, 8, 9, como decía, pero ya luego se complicaba. ¿Y es difícil encontrar gente así? Sí, porque de nuevo, cuando estás bien especializado y eres bueno, sinceramente creo que hay un hueco en el mercado para ti, puedes encontrar fácilmente un trabajo que te satisfaga y bien pagado acorde a tus conocimientos. Y por eso mismo sí que es cierto que hay una carencia en ciertos perfiles. Hay una carencia. Además hay una cosa muy buena que también que sí es cierto que ahora, de nuevo, con la globalización absoluta y el teletrabajo ya total, sí que hay empresas americanas que no le importa ya que estés en España. Con lo que puedes trabajar, no lo mencioné antes también, en empresas de todo el mundo, desde cualquier parte del mundo, y la demanda no se amplía hacia niveles globales. Sí. Yo ahí, bueno, simplemente dos apuntes, ¿no? Por un lado, bueno, enlazando con esta última parte, de que efectivamente cada vez pues, puedes trabajar con cualquier empresa y tenemos personas en España que no están trabajando con empresas americanas, con empresas nórdicas o inglesas y que el salario que tienen es más elevado del que a lo mejor le tocaría por su ubicación, ¿no?
porque a lo mejor el salario pues, no depende de su ubicación geográfica, que esto, bueno, hay empresas que van cambiando, ¿no? Y creo que Facebook también ahora estaba cambiándolo y otras empresas, pero claro, efectivamente, si hay empresas de este tipo, pues a lo mejor quien espere haya ido a hablar de que mi amigo trabaja aquí y está cobrando tanto, a lo mejor va a una empresa de aquí y espera cobrar lo mismo y a lo mejor no, pero no porque a lo mejor, para empezar, el salario de otra empresa se puede permitir un salario mayor o simplemente porque el trabajo que va a hacer es distinto, ¿no? Y él piensa que al final la seguridad también es como como la medicina, ¿no? Al final, más también que piensas que todo, como eres médico, ¿no? Pues ya resuelves todo, ¿no? Y como eres informático, pues ya sabes de todo, ¿no? Y no es así como estamos comentando, ¿no? Y eso es un problema, y el otro, el tema de la contratación, o el tema de la falta de personal, quizás puede ser un motivo el tema de la especialización, ¿no? De la formación, eh, bueno, que es necesaria y bueno, temas nuevos que puedan salir, pues, pues a lo mejor no haya gente todavía que se haya formado en esa disciplina. Pero no creo que sea tanto por eso, porque ya digo, pueden haber puestos para tareas más tradicionales, ¿no? Un pentester, y que efectivamente ocurra lo mismo también, ¿no? Y falten profesionales bien formados en esa línea, cuando es algo que ya llevamos bastantes años trabajándolo, ¿no? Entonces, quizás no es solo únicamente, que también puede ser un problema para determinados momentos, pues que necesitas un científico de datos y no hay personas que hayan formado en ello, pero en general yo creo que ocurre más con esa falta de personal a todos los niveles, ¿no? Y formación a todos los niveles, no solo en estar en la punta del iceberg en aquello que ha salido a última hora, que también, pero yo creo que quizás es algo más profundo. Ok, coincido yo también con eso. Otro mito. Se leen, mejor dicho, noticias por ahí en las que la inversión en ciberseguridad a nivel global, pues este año 2020 ha sido de 100.000 millones de dólares, ¿no? O más, ¿no? Pero los ciberdelincuentes invierten 10 veces más, ¿no? El cibercrimen es más rentable ya que el narcotráfico. Claro. Y lo que lees es, los que se dedican a la seguridad siempre van por detrás de los ciberdelincuentes. Esa es una sensación que tenéis vosotros que trabajáis en esto en el día a día. Es decir, ellos siempre van un paso por delante y nosotros siempre intentamos pillarles y llegamos tarde. Claro. Sí, yo creo que los buenos siempre vamos por detrás, ¿no? Y no es una cuestión de tamaño de la empresa o de relevancia, ¿no? Yo creo que vemos a diario, ¿no? Cómo atacan empresas a propias empresas de ciberseguridad, ¿no? O a gobiernos, infraestructuras críticas. Por lo tanto, y eso conocen el tema, ¿no? Y saben e invierten en ello, ¿no? Y el problema es que el malo siempre lo tiene más fácil, ¿no? Porque el malo solo tiene que encontrar un agujero, los buenos tienen que taparlo todo, ¿no? Y taparlo todo es difícil. Y siempre que hay un factor humano, pues siempre el riesgo se incrementa, ¿no? Aparte de que, bueno, los cibercriminales pues también tienen más objetivos que atacar, ¿no? Y si este no me va bien, pues ataco este otro. Y alguno encontraré, ¿no? Porque aunque solo sea por probabilidades, ¿no? Además bueno, de que tienen más tiempo, más motivación y cada vez son más profesionales también, ¿no? Hay mafias y hay gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Con lo cual, sí, al final es más fácil romper algo que diseñarlo para que no se pueda romper. Es así. Sí, además es que, por definición, cuando te encuentras en un mundo regulado dentro de la ley, pues tu capacidad de acción es limitada frente a un mundo en el que está absolutamente desregulado y fuera de la ley. Así que obviamente van a ir por encima. Cuando tú encuentras una tecnología que protege,
pues tienes que probarla, testearla, comprobarla, comercializarla. Cuando los otros encuentran una tecnología que destruye, solo la lanzan y a tomar por saco. Entonces no vamos a ir por detrás, obviamente, siempre. Por tanto, por eso la seguridad debe abarcar también la prevención, que siempre nos hemos movido mucho en el plano de la prevención, pero tenemos que ir más allá, tenemos que dar por hecho que se va a llegar al ataque, que se va a llegar al compromiso, y la gestión de ese compromiso y los modelos que hemos llegado de madurez, la gestión de riesgo, pues apuntan al hecho de que damos por sentado que estamos asumiendo un riesgo y que vamos a perder esta carrera. Lo que tenemos que hacer es asumirlo y gestionar ese riesgo, no negar una realidad evidente. O sea que nos toca ir un poco por detrás por distintas circunstancias, ¿no? Y claro, esto da un poco pie al siguiente mito, ¿no? Que dicen, claro, esto lo dicen sobre todo los pequeños, ¿no? Si solo atacan a los grandes, ¿no? Si yo no soy nadie, si yo no tengo nada de interés para, ¿no?, para que me roben o para, ¿no? Y claro, además, debido a esto, y en parte a lo que decía antes, o lo que comentabais antes, ¿no? Es decir, si ya atacan a las propias empresas de seguridad o a los gobiernos más grandes o a las infraestructuras más críticas, que en cualquier caso son los que mejores medidas de seguridad tendrán implementadas, para aquello que tengo una empresita que no tiene nada de interés para nadie, voy a invertir en medidas de seguridad, ¿no? Y claro, luego esto además contrasta con datos como los de INCIBE, que han salido hace unas semanas, que decía que en el año 2020 una de cada 5 pymes en España, o sea, el 20%, había sufrido un ataque con un coste medio de entre 35.000 y 75.000 euros. Es que es una pasada para el tamaño de empresa del que estamos hablando. Entonces, ¿es verdad que solo atacan a los grandes? Que como los pequeñitos o los particulares no somos de interés para los demás, ya no somos objetivos de los malos. Bueno, yo esta frase ya la oía hace, pues eso, en 2001, se oía muchísimo, ¿no? Yo no soy la NASA, ¿no? Yo no soy nadie, a mí quién me va a atacar, ¿no? Y a día de hoy, pues nos seguimos preguntando lo mismo, ¿no? Realmente sí, te van a atacar, sí, te están atacando cada día. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Generalmente vende más el titular de pues que el oleoducto tal ha sido atacado y el país ha quedado paralizado, que el que ataquen a la pequeña empresita, ¿no? Entonces, de hecho, hay estudios que revelan que prácticamente, no la mitad, pero en torno al 45% de los ciberataques que se realizan tienen como objetivo a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, y si hablamos de ransomware, todavía es mayor, ¿no? En torno al 70% del ransomware va dirigido a las pymes. Lo que pasa es que, bueno, esto no acaba saliendo a la luz, ¿no? Vemos que el titular de la gran empresa que ha sido afectada por ransomware, pero es que hay muchísimas más, cientos de miles, ¿no?, que también están atacadas a diario. Y yo creo que un poco la sociedad se queda con esa imagen de los grandes, los titulares, el impacto, el gran titular, pero el día a día es otro, ¿no? Y como bien apuntabas, el que sufra una pequeña empresa un ataque que le implica unas pérdidas pues, de 30.000 euros, pues a lo mejor le implica directamente el cierre de la empresa, ¿no? Porque causa un impacto muy alto para ellos, ¿no? Por lo tanto, aparte de que cuando hoy en día todos estamos expuestos a Internet, ¿no? De alguna manera u otra, en mayor o menor medida. Y muchas veces cuando, no sé, pues se publica una nueva vulnerabilidad y alguien intenta explotarla y mira a ver qué sistemas hay expuestos con este servicio o tenga este software y estas versiones instaladas, empieza a buscar y ahí puede salir pues, la gran empresa o la pequeñita. Todos estamos en el mismo saco y al final lanzan el exploit y te puede afectar igualmente. Entonces, bueno, ya digo, nos atacan a todos y las pymes también y seguramente las primeras. Yo siempre digo antes esa frase que decir que yo no tengo nada que ofrecer porque me van a atacar a mí, ¿no? Que es una frase efectivamente muy de los 90. Siempre digo dos cosas, que hay una frase también que dice que entonces
es como decir que no necesitas tener que haya libertad de expresión porque no tengo nada que decir. Y que es muy... significa que te valoras muy poco. Y también suelo decir que efectivamente tus datos no le interesan a nadie, ni al atacante, pero te interesan a ti. Cuando te los roban, seguro que te interesa a ti, estarías dispuesto a pagar por ello. Eso que aprendieron los atacantes con el ransomware hace ya un montón de años fue una revelación, ¿no? Cuando la gente decía, "Pues a mí que me entren virus, que me entren lo que sea, si yo tengo 4 tonterías en el sistema, son cosas para mí, efectivamente. El primer interesado no son los atacantes, sino que eres tú. Cuando aprendieron eso, el mundo se volvió un mundo peor en el que el ransomware sigue campando a sus anchas como un método de extorsión en el que comprendes que el punto de vista es tu necesidad, tu dependencia de esos datos, no la necesidad del atacante de esos datos. A nadie le importan tus fotos, pero si te las pierdes tú, ya hemos empezado mal. Vale. Y algo que se oye también estas últimas semanas y meses, sobre todo desde que en marzo del año pasado nos obligamos pues eso, a digitalizar nuestro trabajo, los que pudimos mantenerle activos, sobre todo en el parón, es que gracias al teletrabajo los cibercriminales se están poniendo las botas, porque yo creo que no se han oído tantos ataques como en los últimos meses en la vida, ni juntándoles todos, vamos. Y vosotros desde la perspectiva del proveedor de servicios, ¿habéis notado ese incremento realmente? ¿O también es una noticia de titular para que parezca que está ocurriendo más de lo que ocurre? No, yo creo que sí que se han realmente incrementado los ataques y sobre todo, pues bueno, se han adaptado también, ¿no? Los, los- el malo lo que busca es perseguir su objetivo y si su objetivo y sobre todo es listo, ¿no? El atacante de tonterías, ¿no? Sabe lo que hace, ¿no? No es alguien que baja un exploit y lo lanza sin saber. Entiende y el contexto, en este caso, pues por ejemplo, con el caso de la pandemia, qué es lo que hacía? Pues aprovechaba, por ejemplo, el tema de la desinformación o el tema del ansia de conocimiento, cuando la gente quería conocer acerca del COVID o acerca de las vacunas, ¿no? Y entonces, pues aprovechaban para explotar este ansia de conocimiento, pues para distribuir malware o para realizar cualquier tipo de ataque. Aparte de que había empresas, sobre todo, bueno, pues aquí donde en España, que históricamente pues el teletrabajo no ha sido algo que, que haya estado muy implantado, ni mucho menos, pues sobre todo más en las pymes, ¿no? Sobre todo que han tenido que atarse sobre la marcha y que era algo que no tenían previsto y de la noche a la mañana pues han tenido que trabajar desde casa muchas veces pues con equipos personales, eh, sin la securización adecuada y, bueno, pues los atacantes también se han aprovechado de esto, ¿no? ¿Y dónde han ido? Pues han ido a atacar pues, aplicaciones de videoconferencia, aplicaciones de escritorio remoto, pues bueno, a ir donde veían que podían sacar provecho, ¿no? Y sí, yo creo que se han incrementado y se han dirigido hacia esos eslabones más débiles. Sí, yo también creo que no es un mito realmente que el teletrabajo y la mezcla un poco en casa, que es inevitable, del uso personal de los sistemas y de los sistemas tanto laboralmente como uso personal, haya incrementado el número de incidentes en general. No quiero hablar solo del tema ransomware igual, sino del tema de incidentes en general, porque estás en una red LAN que no es la de la compañía, porque estás en un entorno más distendido, por muchas razones. Creo que se han aumentado las incidencias de todo tipo, no solo las de ransomware. No es que sinceramente, esto es opinión mía, no creo que hayan atacado más empresas por eso, pero sí que los sistemas se han podido ver más comprometidos por eso.
Que de ahí hayan saltado a la compañía también puede ocurrir. Ok. Bueno, y por no alargarnos demasiado, porque podríamos estar aquí 3 días con mitos y leyendas vinculados a esto, os voy a hacer un par de preguntas ya finales, ¿vale? Y estas, aunque las que hemos ido haciendo hasta ahora las habéis ido comentando los dos, la verdad es que estas dos últimas van muy dirigidas una a cada uno de vosotros, ¿no? Porque además pues es un poco vuestro foco de especialización y sería un poco el mito de que, esta va para Sergio, que los marketplaces de Google y de Apple son grandes almacenes de malware. Eso es verdad, es decir, no hace falta ya que descarguemos nada en ningún sitio porque descargando en nuestros propios dispositivos desde los marketplaces oficiales ya nos infectamos. ¿Eso es así o es lo mismo? Pues publicidad barata que se hace para dañar al otro. Es rotundamente cierto. En el tema de... me estás tocando un tema que sabes que me... Pero sí, el Google Play es el almacén de malware. Llevan 9 años, no, 10 ya, 10 años así. Y yo siempre digo una cosa, acabo de poner en Google malware, Google Play, noticias. Hace 2 días, hace 2 días, hace un día, hace 2 semanas, hace una semana, hace 2 semanas, hace 6 días. Y no son la misma noticia. Todos los días hay malware en Google Play. No importa cuando leas esto o escuches esto. Hoy, si lo escucháis en el futuro, hoy se han encontrado nuevos malware y nuevos troyanos en Google Play. Eso es que es así. Tienen unos filtros que no funcionan, que les da igual porque lo que quieren es volumen. Siempre han funcionado por volumen desde que comenzaron. Mejoran poco a poco y lo justo como para mantener ese volumen. Y es algo que he dicho públicamente 7.000 millones de veces, está más que demostrado. Y están muy relajados. Tú puedes publicar una aplicación y en menos de 24 horas están en Google Play. Eso no pasa ningún filtro. Mientras que si lo haces en el Apple Store, te pegas 3 semanas enseñando ahí hasta tu carnet de identidad para que esa aplicación suba. Por tanto, Google Play es un nido de malware. Y no poco, ¿eh? Esto ha ido mejorando en el sentido de que antes te encontraba troyanos de todo tipo, muy, muy, muy fuerte. Ahora te encuentras troyanos que solo te roban las credenciales de Facebook, como pasó ayer, o cosas de ese tipo que siguen siendo graves, pero acostumbrado a lo que nos tenía acostumbrado era infinitamente peor. O sea, eso no es un mito, además me indigna. Porque es una política que han tomado deliberadamente. No es que deliberadamente quieran infectar, pero sí que deliberadamente lo que quieren es tener mucho más volumen de aplicaciones a costa de que sean más inseguros. O sea que no era un mito, es una realidad. Ok. Y luego la última ya para Vicente. ¿Es cierto que cualquier usuario puede infectar sus dispositivos, el que esté utilizando su dispositivo móvil o sus equipos de sobremesa o portátiles? ¿Se puede infectar de malware solo por el hecho de utilizar una red social? Es decir, tú te conectas a Twitter y te puedes infectar, o te conectas a LinkedIn, o te conectas a Facebook, ¿no? Como algunos dicen que cuando haces una búsqueda en Google resulta que ya simplemente haciendo clic en el enlace que te devuelve el buscador, resulta que ya podrías infectarte. En el caso de las redes sociales, ¿pasa algo parecido o no es tan exagerado? El hecho de estar en las redes sociales no implica que te vais a infectar, pero efectivamente puede pasar. Claro que puede pasar y de hecho pasa y se explota y no solo ahora, sino desde el inicio, ¿no? Desde 2007 ya aparecían campañas de, por ejemplo, en MySpace, ¿no? Y luego, bueno, pues también se han ido cambiando a otras redes de uso masivo, ¿no? Twitter, Facebook, sobre todo, ¿no? Creando, pues, aplicaciones maliciosas o con extensiones maliciosas. Y sí, la facilidad que tiene las redes sociales, tiene una casuística particular, ¿no? Y es que las redes sociales, por un lado, pasamos mucho tiempo conectados, ¿no? Todo el mundo las utilizamos. Aparte, pasamos mucho tiempo conectados, ¿no?
Y aparte nos conectamos también muchas veces desde dispositivos móviles, como apuntabas, ¿no? Y el dispositivo móvil ya de por sí pues suele estar menos securizado, ¿no? Menos protegido que, eh, sobre todo según qué dispositivos, ¿no? Pero, por lo tanto, ese ya es un problema. Y el otro, el agravante sería que resulta mucho más fácil explotar, por ejemplo, ataques mediante, llevar a cabo ataques mediante ingeniería social, ¿no? Porque al final las redes sociales lo que están pensadas es para comunicarnos y por lo tanto va a ser más fácil contactar con alguien o comunicarse con alguien o simplemente pues visitar algo que es o volver viral algo que efectivamente nos puede llevar a una web maliciosa o puede contener un enlace o descargar una aplicación en nuestro dispositivo y efectivamente pues infectarnos como lo haríamos pues visitando una web o visitando cualquier otro sitio, ¿no? Pero ya digo, con ese agravante de que podemos conseguir hacer viral algo y distribuirlo de forma masiva muy rápido, ¿no? O sea que también hay que tener cuidado con ello. Bueno, pues como veis, las posibilidades son casi infinitas, ¿no? De un extremo a otro, pues la cantidad de mensajes que vamos recibiendo, tanto en lo que leemos como en lo que escuchamos, pues bueno, hemos intentado poner un poquitín de luz al respecto, ¿no? E identificar qué se puede considerar una realidad o qué se puede considerar un mito. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que vamos a ir dando ya por finalizada la sesión, porque tampoco queremos abusar ni de los invitados ni de vosotros, que bueno, pues siendo 7 de julio, pues a lo mejor ya el resto de tarde podemos aprovechar para hacer otras cosas. Simplemente agradeceros el rato que nos habéis dedicado, como siempre dispuestos a echarnos una mano y a colaborar y siempre muy agradecidos por ello. Y al resto, pues a los que nos habéis acompañado, pues también daros las gracias por estar aquí una tarde de julio. Y luego, pues nada, invitaros a que estéis un poco pendientes de las redes sociales porque el evento este viene un poco circunscrito a una serie de eventos online que se van a realizar desde MIT, que es la matriz a la que pertenece el campus de ciberseguridad. Y bueno, pues los compañeros de otros campus, de blockchain, de big data, bueno, pues van a hacer también pues en próximas semanas pues sesiones así parecidas a la que hemos tenido esta tarde, ¿no? Algo ligero, que no sea especialmente denso, más en el sentido pues, de una charla de amigos, en el que bueno, pues intentamos poner nuestro punto de vista a disposición de todos vosotros, ¿no? Y ya digo, yo por mi parte, pues salvo que hubiera alguna pregunta, que dejadme un segundo que abrimos por aquí para ver si hay algo que nos quieran preguntar. Dice Raúl, dice, el mito de que hay gente que se pasa del lado oscuro al legal y al revés. Eso es un mito, el que la gente de los profesionales que trabajan en el lado del bien se acaban pasando al del mal porque cobran mucho más que... ¿Te han llegado ya ofertas, Sergio, para pasarte al lado del mal? Yo no debo Todavía ser no. tan bueno. El caso es que eso ocurre en otro tipo de países donde la industria no absorbe el talento. Por eso, todos los países del este, Brasil, China, verás que son los que más malware crean, incluso crean mafias. No hay mucha tradición de crear malware en España. No verás troyanos españoles. En los 90 sí, porque no había industria y había talento. Pero tú ya no vas a ver malware creado en España. Desgraciadamente no, afortunadamente porque hay una industria. Y el talento no se ha perdido, se ha reconducido. Eso ocurre en otros países. Yo creo que es un mito a medias dependiendo del país. Pasarse del lado oscuro al luminoso, pues supongo que ciertas personas que en los 90 pues hacían virus por el mero hecho de querer aprender, pues, causaron simplemente molestias, pues muchas de ellas están en la industria actualmente como CISOs de empresas. Pasarse del lado luminoso al oscuro, pues supongo que, como digo, ocurre en otros países donde no le absorbe la industria, pero en realidad aquí
yo creo que bien poco. No merece la pena y no tenemos a su vez en estos países, en España, por ejemplo, no tenemos una industria de la mafia ciber como para absorber esto tampoco. Y mirad, pregunta Ana, dice, ¿es cierto que la gran mayoría de las ofertas de empleo son de boca a boca? Dice, especialmente en especialidades, ¿no? Como por ejemplo el reverse. Cuando Vicente Aguilera ficha a Carlos Sisdedos, ¿pone una oferta de empleo en el que pone el perfil de Carlos o se pone en contacto con Carlos? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Carlos, ya nos conocíamos antes, con lo cual ya el boca a boca fue directo, ¿no? Pero yo sí que creo en el boca a boca, sobre todo en nuestro sector, cuando yo digo, cuando cuesta y cuando parece que la comunidad, pues, bueno, es más fácil llegar a personas que están dentro de la comunidad por personas que conoces, cuando abres la puerta y no te llegan, no te llaman a la puerta o no te vienen a visitar la gente que tú esperas. Entonces, si una recomendación, pues siempre se agradece, aparte de que bueno, pues lo que lleve ya no solo porque te atraiga a esa persona, sino por lo que lleva detrás, pues de conocimiento previo o de saber cómo funciona esa persona, cómo es o cuál es su potencial, ¿no? No es que, ojalá, si me llegaran muchas, no es que desprecie y solo vaya boca a boca, pero sí que es cierto que el boca a boca pues ayuda muchísimo, como en todas, yo creo que no solo en seguridad, ¿no? Como ocurre en cualquier otro sector.